Muy buenas tardes, que nuestro amado Dios tenga el privilegio de poder bendecirte en este día. Es para la Iglesia Fuego Vivo un placer inmenso poder comunicarse contigo, poder bendecir tu vida, poder transmitir lo que creemos que Dios puso en nuestro corazón para tu vida en este día. Queremos orar en esta jornada pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe, que nos fortalezca, que nos enseñe y que nos transmita verdaderamente lo que Él quiere enseñarnos en esta jornada. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu inmenso amor, por tu inmenso cuidado, gracias porque siempre estás al lado nuestro, porque nunca te olvidas de nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento el Espíritu Santo tome el control de esta reunión, tome el control de este mensaje, para que verdaderamente sea un mensaje de poder, de victoria, de transformación y de sanidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, durante la semana tuve el privilegio de hablar con una persona que se rindió, que dijo: ya no puedo seguir siendo cristiano, yo no me comporto de una manera correcta, no soy digno de Dios, entonces prefiero directamente dejar de tener relación con Dios, dejar de ser un cristiano. Y me llamó un poco la atención, estuve hablando, le estuve mostrando un poquitito el error conceptual en base a la palabra de Dios, de lo que estaba teniendo, pero me llamó la atención porque de alguna u otra manera hay muchísimas personas que piensan que a sí mismo o que piensan eso mismo, que no son dignos de tener un trato con Dios, que no son dignos de recibir bendición por parte de Dios, que no son dignos de poder ser llamados creyentes, o que no son dignos de tener una vida mejor de la que tienen cuando verdaderamente Dios lo había prometido. Y de alguna u otra manera, ese es un gran trabajo que el enemigo causa y arma en nuestras vidas. Nos convence de que nosotros, a través de nuestros errores, nos vamos separando de Dios, nos vamos alejando de Dios hasta llegar a un lugar en el cual no somos merecedores de absolutamente nada. Y lejos de que eso tenga sentido, la palabra de Dios nos muestra un concepto o una enseñanza totalmente distinta. Yo quiero iniciar este estudio declarando que vos sos una persona digna, que vos sos una persona amada, hermosa, honrada por Dios, que Dios se goza en tu vida, pero no por lo que vos hagas, no por lo que vos pienses, no por tus pecados o tus faltas de pecado. Dios te ama, Dios te quiere por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña que Jesús en la cruz del Calvario reconcilió al mundo con Dios. Ya no nuestra conducta es lo que determina la relación o la cercanía con Dios. Lo que determina hoy nuestra relación y nuestra cercanía con Dios es creer en Jesús resucitado, creer en la obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y tal vez vos me decís, y Dios no tiene en cuenta todas mis faltas. Sí, pero cuando te mira a vos en tus faltas, en tu pecado, lo que ve es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Vos estás cubierto por la sangre de Jesús y Dios te dice a vos que no importa lo que hagas, Él está siempre a tu lado, Él está siempre de tu lado y te quiere bendecir y busca bendecirte y te bendice luego, pero muchas veces en menor manera de lo que nosotros queremos o necesitamos, porque no creemos lo suficiente en el perdón. Creemos muchas veces que el mal puede superar al bien, que la obra de Adán, que representa el pecado, el primer Adán, es superior al segundo Adán. Creemos que la sangre de Cristo, que la propia palabra dice que por una sola vez y para siempre
nos cubrió, nos reconcilió con Dios, creemos que tiene nada más que un efecto instantáneo o momentáneo, pero que el pecado tiene un efecto eterno. O sea, definitivamente creemos muchas veces que el mal sobrepasa al bien y verdaderamente eso no tiene eficacia ni concepto espiritual alguno conforme a la palabra de Dios. Tal vez uno pueda decir, sí, son muy lindas esas palabras, ¿verdad? Pero justificame bíblicamente. Vamos a justificarte bíblicamente, porque en este día el Espíritu Santo me puso en mi corazón que yo te haga entender que independientemente de lo que vos estés haciendo, pensando, viviendo, actuando a los ojos de Dios, vos sos digno y Él te tiene en gran estima. Dios te tiene en gran estima. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente este versículo ya resume todo lo que estamos hablando. En la nueva versión, en la Biblia latinoamericana, todavía es más poderoso este versículo. Dice, por la fe pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Quiero nuevamente repetir este versículo de la Biblia latinoamericana. Por la fe pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. En Cristo estamos en paz con Dios. ¿Qué significa? Que nuestros hechos, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados son cubiertos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y lo único que nosotros tenemos con Dios es paz. Paz. Él no tiene reclamación alguna. No porque nosotros no nos hayamos equivocado. De hecho, la palabra enseña que no hay una sola persona que pueda decir yo estoy libre de pecado. La palabra de Dios es sabia y nos enseña que ni yo, el burro por delante, ni vos, ni tu vecino, ni tu vecina, ni aquel pastor, ni aquel profeta está libre de pecado. Todos tenemos pecado y la palabra de Dios nos decía que si una norma de la ley nosotros violamos toda la ley. Eso en el Antiguo Testamento. Entonces definitivamente el hecho de mentir o tener malos pensamientos o juzgar es tan grave como tal o cual otro pecado. Y eso en el Antiguo Testamento nos separaba totalmente de Dios. Pero a través de la obra de Jesús, Jesús cumplió ese requerimiento, ese dolor que tenía Dios con nosotros y nos ha hecho libres. Hoy, mi hermano, mi hermana, independientemente de lo que hagas, de lo que cometas, de lo que estés pensando, a los ojos de Dios, vos sos justo, vos sos justa. Entonces tu pregunta me diría, bueno, con ese pensamiento podemos pecar libremente. No, nosotros no pecamos o buscamos dejar de pecar no para salvarnos, no para tener bendición, porque eso ya está garantizado en la obra de Jesús. No pecamos para agradarle a Dios, por el amor que tenemos a Dios y hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero dentro de nuestro mejor esfuerzo hay veces en las cuales nosotros erramos, nos equivocamos, caemos, nos vamos al pecado, pero no por eso nosotros estamos separados de Dios. Es más, la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si nosotros pecamos, abogado tenemos con Dios. Realmente dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Qué significa eso? Dios, mi hermano, mi hermana, te ama tanto, 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 que Él no se fija en tus obras. Él se fija en la obra de su Hijo, que irradia, que impacta nuestro ser y nuestras obras aún. El día viernes estuve jugando tenis con un amigo y en un momento dado yo pegué la pelota y cuando iba a pegar el otro miró el foco, ¿verdad? El reflector, ¿verdad? Y se quedó sin poder responder. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque así sucede. Cuando Dios nos quiere mirar a nosotros, lo único que ve es la luz poderosa de Jesús, la sangre de Jesús derramada por nosotros, y nosotros somos siempre inocentes, porque Jesús ya ha hecho la obra en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, independientemente de que vos te creas indigna, como la persona que te dije, con la cual hablé al principio de este mensaje, Dios te cree digno. También hablé con una persona, sobre todo, específicamente el día de ayer, y me estaba diciendo, ¿por qué Dios me hace pasar lo que estoy pasando? ¿Qué hice mal en la vida para merecer esto? Y yo le estaba contando que no tiene un sustento bíblico lo que está diciendo. Simplemente nosotros tenemos que creer. El grave problema en la actualidad es que no creemos que Dios nos ama, que Dios está de nuestro lado y que Dios está a nuestro lado. Y le dije a esta persona que está pasando por una enfermedad terrible, le dije, no te preocupes, pedile a Dios que Él te libere con fe. Y yo le estaba diciendo, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé en qué momento Dios te va a sanar, pero yo estoy seguro de que Él lo hará, porque Él te ama. Pero tenés que reconocer que Él te ama y que estás en esta condición no porque hayas hecho algo, no porque Dios te está castigando, sino porque Dios verdaderamente quiere y tiene un plan con esta enfermedad. Y así nosotros tenemos que estar entendiendo. Nosotros tenemos que tener el mejor concepto de Dios. Viste que cuando nosotros nos equivocamos con una persona, generalmente le decimos, ¿y por qué lo que pensás eso de mí? ¿Verdad? ¿Eso te pasó alguna vez? Queremos que la gente piense lo mejor de nosotros. Así nosotros tenemos que pensar de Dios. Nosotros tenemos que creer lo mejor de Dios, que Dios es perfecto, que lo que hace Dios es maravilloso. Y por sobre todas las cosas, conforme a lo que yo te digo, que Dios está a tu lado, que Dios está de tu lado y que a sus ojos lo único que ve es la sangre de Jesús que te cubre y te hace merecedor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que Dios tiene verdaderamente para tu vida. Romanos 3, versículo 20 en adelante dice, ya que por las obras de la ley, es decir, por tu pecado o por tu falta de pecado, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente significa no tiene nada que ver con tu conducta o con tu falta de conducta, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago significa esto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gloria,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3, versículo 20 al 28. ¿Estás entendiendo? No es un invento mío. Aquella persona que te juzga y que te dice que vos sos un badulaque, que sos esto, que sos lo otro, yo quiero decirte que está equivocada, porque vos estás cubierto con la sangre de Cristo y Dios se encarga de mostrar su fidelidad, de mostrar su amor y de considerarte a vos digno. Y aquella persona que te juzga, aquella persona que se cree y vive de acuerdo por la ley, se encarga también de juzgarle de otra manera. A los ojos de Dios, mi hermana, vos sos justo. Vos sos la justicia de Dios en Cristo. Por medio de la fe, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido cubiertos, han sido pagados, han sido redimidos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, nunca más digas que vos sos indigno, que vos sos indigna, que vos sos una mala persona. No, Jesús te hizo una buena persona. Jesús te hizo una persona transformada, una persona valiosa, una joya preciosa verdaderamente. Jesús, lejos de lo que vos creas o de lo que la gente te diga, no requiere tu conducta para poder bendecirte, para poder curarte, para poder levantarte, para poder protegerte, no requiere de nada de eso. Ya la obra fue cumplida a través de Jesús en la cruz del Calvario y simplemente quiere que vos entiendas, que vos comprendas y te deleites en el gran amor que Dios te tiene por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, deja de pensar que no servís, deja de pensar que sos un badulaque, deja de pensar que sos indigno. A los ojos de Dios sos una joya preciosa y así tenés que manejarte, así tenés que estar viviendo, porque verdaderamente Él te ama, Él te quiere y te tiene en gran estima. ¿Sabes lo que significa en gran estima? Te ve a vos y dice, wow, dice, aquí hay una gran persona, aquí hay una persona poderosa. Y eso verdaderamente nos debe de prestar y dar tranquilidad. En la vida todos pecamos. Yo siempre digo, y a veces soy un poco exagerado, y las personas se enojan conmigo. No importa lo que vos digas, no importa lo que vos creas. Un día vos no podés dejar de pecar. Ni aquel pastor que vos le ves, que tiene una mega iglesia, toda la naturaleza humana es pecaminosa. Entonces no podemos nosotros dejar de pecar ni alejarnos verdaderamente del pecado. Y eso Dios lo sabe, pero no por eso Dios se molesta con nosotros, porque dice, no importa, Jesús ya pagó tu pecado. Vos sos limpio porque Jesús ya lo ha pagado y ya ha cubierto, ha saldado esa deuda por el amor que Jesús ha tenido por cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte que vos estás justificado por las obras de Jesús en la cruz del Calvario y sos merecedor en consecuencia de lo mejor que Dios tiene para tu vida. Cada bendición,
cada promesa que vos encontrás en la palabra, de sanidad, de paz, de prosperidad, de misericordia, de fidelidad, de lo que fuere. Cada promesa que vos encontrás en la palabra de Dios verdaderamente es una promesa que te pertenece, que te corresponde por la fidelidad y por el amor de Dios. Jamás por tu conducta, jamás por lo que haces, jamás por lo que dejas de hacer, sino solamente por la fe que nosotros tenemos en Jesús, por la fe que nosotros tenemos en la obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, no lo dudes más. Dios te bendice, Dios te protege, Dios está gozoso verdaderamente en vos y quiere decirte que siempre, 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 siempre está a tu lado, está de tu lado y sos digno de Él, sos digno de la bendición, sos digno de la promesa, sos digno verdaderamente en Él, en Cristo Jesús, que te ama tanto, 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 tanto. Y quiero decirte, mi hermano, y quiero decirte, mi hermana, que no lo dudes. A los ojos de Dios, vos sos una gran persona. Quiero dejarte con este versículo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para entregarte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, versículo 3. Nos bendijo significa pasado, pero nos bendijo para antes, para ahora y para después, porque Dios verdaderamente ha visto saldada la deuda con el hombre a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, Dios te ama por tu fe en Jesús, no por lo que haces, no por lo que dejas de hacer, no por tus pecados ni por tus faltas de pecado, porque verdaderamente Él quiere, Él ve tu fe en Jesús y Él dice, aquí hay alguien a quien yo debo bendecir. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. Y te repito, jamás vuelvas a pensar que no sos digno, porque sí lo sos y sos de gran estima para Él. Mi hermano, mi hermana, te repito y concluyo con esto. Dios te bendice siempre. Todas las promesas de la palabra de Dios te pertenecen por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Si en este día vos estás pasando por una aflicción, por un problema, por una dificultad, por escasez de trabajo, por escasez de dinero, por enfermedad, tristeza, depresión, problemas familiares, problemas judiciales, problemas en tu trabajo, lo que fuere, yo quiero orar contigo en este día y declarar nuestra fe en lo que Dios va a hacer en nuestra vida a partir de ahora. Te invito, mi hermano, mi hermana, a que repitas conmigo: amado Dios, hoy aprendí que soy digno delante de ti. Y esa dignidad me permite saber que cada promesa que en la Biblia aparece me pertenece. No por mi conducta, sino por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, en este momento, creyendo que Jesús ganó toda bendición para mí, reclamo
la sanidad, la paz, la prosperidad, la libertad, la bendición abundante, continua y verdadera en mi vida. Te doy gracias porque tu promesa nos dice que así nos bendices y nos seguirás bendiciendo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amado Dios, gracias por tenerme presente, por considerarme digno y por recordarme que nada quita el amor tuyo hacia mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración con mucha fe, te digo, fue una gran oración. No fue guiada por mí, guiada por el Espíritu Santo, porque quiere que sepas que sos valioso, que sos digno, que sos digna y que sos de gran estima a los ojos de Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Amén.